que ahí viven en ese lugar tienen que ir a otro estado. Tienen que ir forzosamente ahí a celebrar la Pascua, hermanos, aleluya. Ellos venían a ir a Jerusalén. Ellos habían ido a Jerusalén. Amén. Pero cuando ellos venían de regreso a Nazaret, hermanos, hubo un suceso que pasó ahí. Hubo un suceso. Y vamos a ver, hermanos, en la vida de Jesús, en su edad de 12 años, lo que sucedió ahí con Jesús. Es algo maravilloso que nos trae una enseñanza hermosa, pero también, hermanos, nos trae, aleluya, un punto de reacción, de reaccionar. ¿Qué actitud tenemos nosotros al ver la vida de Jesús? Sabemos que nosotros, nuestro blanco, nuestro Dios, todo lo que Él nos enseña a través de su palabra es en Jesús, amén, en la vida de Jesús. Así que mire, hermano, aleluya, nosotros tenemos aquí esta enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas y vamos a dar lectura en el verso 39. Dice ahí, hermano, su palabra, que ellos regresaban de Nazaret, amén. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, dice, hablando de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él, sobre Jesús. El niño Jesús en el templo. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, conforme a la costumbre que siempre tenían ellos que hacer. Al regresar ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supieran quién, José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Aquí vemos, hermanos, aleluya, que en la vida de Jesús a la edad de 12 años, Él nos trae una gran enseñanza. ¿A quiénes? A nosotros. Primeramente, hermanos, aleluya, aquellos hombres doctores de la ley, aquellos hombres, hermanos, aleluya, que lo escuchaban, aquellos hombres eruditos que tenían el conocimiento y que estaban en el templo, hermano, y después esa enseñanza se la trae a sus padres. Y ahora, hermanos, todo esto es para nosotros. Y le damos al Señor la honra y la gloria. Entonces, hermanos, vemos aquí en la vida de Jesús
por medio de sus etapas. Y esta es una etapa de su vida. El Señor, hermanos, aleluya, nos está enseñando, hermanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? Jesús crecía. Fue un bebé en su vida. Y mientras que Él era bebé, hermanos, aleluya, Él no entendía, quizás no tenía su vida, hermanos, natural. Pero cuando Él llegó a la edad de 12 años, una edad de que es comprensible, una edad en que todos nosotros entendemos, deberíamos, hermanos, de comprender. ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué sigue Dios? ¿Qué sigue? ¿Qué necesitamos hacer? Ya fuimos niños, pero ahora ya hemos madurado. ¿Qué sigue, Señor? Jesús nos está enseñando, hermano, aleluya, que Él dice que Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Él se daba cuenta, hermanos, que en el proceso de su vida, en el propósito de su vida, porque Él ya lo entendía, que Él tenía un propósito en la vida, en la tierra, y en el proceso de su vida, tenía Él, hermanos, que llenarse de sabiduría. Él tenía, hermanos, que llenarse de el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra aquí nos enseña, hermanos, que a Él, aún siendo pequeño, se preparaba. Se preparaba de una manera, dice que aquellos hombres eruditos se maravillaban, se quedaban sorprendidos de lo que Él, las respuestas que les daba con mucha inteligencia. Hoy nosotros, hermano, en este tiempo que vivimos, que ya pasamos de ser adolescentes, que ya pasamos de ser unos niños en el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para lo que sigue? ¿O queremos seguir viviendo, hermanos, de una manera infantil en las cosas del Señor? Aquí Jesús dice que Él de una manera se instruía y Él llegaba, hermanos, a entender que necesitaba capacitarse, porque lo que venía ahora, hermanos, aleluya, después de todo esto, lo que venía ahora era enseñar, instruir, corregir, dirigir, hermanos, aleluya. Él conocía el propósito de su vida, aleluya. Y yo te pregunto a ti, ¿tú conoces el propósito de tu vida? ¿Tú sabes por qué el Señor te dio el conocimiento de su palabra y estás en un lugar, aleluya, especial, bendiciendo, hermano, la palabra de Dios, conociendo su palabra? Sí estamos alabando a Dios, sí estamos disfrutando de esa presencia gloriosa. Pero ¿qué hay? ¿Qué sigue? Dios, hermanos, aleluya, nos enseña en Juan 8:47. Vamos a dar lectura aquí lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios, Él es bueno. 8:47, el Señor nos habla. ¿Sabes por qué el Señor está, hermano, aleluya, enseñándonos esto ahora? Porque vemos a un Jesús. Vemos a un Jesús que sabe escuchar la voz de Dios, la voz de su Padre. Y Él quizás, hermanos, en sus oraciones, Él quizás en su espíritu le decía al Señor, ¿qué sigue? Y Él quería escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos nos gusta escuchar la voz de Dios? Amén. A todos nos gusta escuchar. Y el Señor le decía en su palabra, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque esto no las ha oído vosotros. Déjame leer desde arriba. Vosotros sois hermanos, quien oímos la palabra de Dios, porque el que oye la palabra de Dios, a Dios oye. Y aquí nos damos cuenta cómo Jesús, hermanos, Él quería oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos y escuchamos el mensaje a través de su palabra, estamos oyendo la voz de Dios. Estamos oyendo la voz del Padre. Estamos oyendo, hermanos, aleluya, el consejo del Rey. Y por eso, hermano, Jesús
iba a las sinagogas, iba y se reunía donde había, hermanos, aleluya, los maestros de la palabra, los que enseñaban. Él se instruía, él se arrimaba, hermanos, a la gente, hermano, que podía enseñarle. Él sabía que a través de la palabra estaba escuchando la voz del Padre, estaba escuchando la voz del Dios Todopoderoso. Es por eso que nosotros escuchamos el mensaje y estamos escuchando la voz de nuestro Padre. Porque esta es la voluntad, hermanos, aleluya, de nuestro Dios, que escuchemos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 6:38. Aleluya. Escudriñamos, hermanos, aleluya, la escritura. Porque ha descendido del cielo no para ser, dice el Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué sigue, Señor? Hoy he crecido, ya he madurado. Hoy me estoy instruyendo de tu palabra, Señor. Pero ¿qué sigue? Porque yo quiero hacer tu voluntad, Padre. No solo quiero estar escudriñando, no solo quiero estar alimentándome de tu palabra, sino dime qué sigue, qué necesito hacer. Porque yo quiero hacer tu voluntad, dice el Señor Jesús. Quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad y no que se haga mi voluntad. ¿Nos preparamos como Jesús, hermano, para hacer la voluntad de Dios? ¿Nos preparamos, hermanos, como Jesús para seguir sus pasos? ¿Nos preparamos y escudriñamos esta palabra, hermanos, para adquirir sabiduría y conocimiento para hacer la voluntad de Dios? ¿O solo nos preparamos para estar alimentándonos nosotros? ¿Tú has comprendido el propósito que tienes sobre la tierra? El propósito, hermanos, de Dios de habernos escogido como pueblo suyo sobre la tierra es para utilizarnos, para usar nuestra vida, hermanos. Para que todo el conocimiento como Jesús que se preparó y Él tenía, hermanos, Él estaba con esa certeza de quién Él era, hermanos, aleluya, para llevar el conocimiento a otras personas y hacer, hermanos, la voluntad de Dios, Padre. Aleluya. Tú y yo necesitamos, hermanos, tener la certeza. Tener esa seguridad de cuál es nuestro propósito, hermano. ¿Cuál es nuestro propósito sobre la tierra? Veamos a Jesús sabiendo cuál era su propósito, preparándose. Le gustaba escuchar la voz del Padre a través de las Escrituras de aquellos que predicaban la palabra de Dios. Pero él sabía que algo había más adelante. ¿Qué sigue, Señor? Vemos a Jesús, hermanos, aleluya, que dice que aquí en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, donde estamos, hermanos, ahora teniendo como base, vemos a Jesús, hermanos, que él era un niño. Mira, él no se había extraviado porque él había querido. Él no se había extraviado, hermanos, aleluya. No estaba, hermanos, aleluya, extraviado ante los ojos del hombre. Estaba, hermanos, centrado ante los ojos de Dios, ante su propósito. La Biblia dice, hermanos, que sus padres, María y José, hermanos, ellos ya habían caminado un largo tramo. Y no es obvio, no es lógico, hermanos, que un hijo se te pierda por un día, por un mediodía, un tiempo de día, hermanos, y que tú no te des cuenta. Lo que sucedía, hermanos, que como todo el pueblo se conocía, la palabra del Señor dice que ellos pensaban que estaban con sus parientes, que estaban con aquellos hermanos que lo conocían. Pero cuando ellos lo buscan y empiezan, hermanos, a darse cuenta que no está con sus conocidos, con sus parientes, entonces se afligen.
Y comienzan a buscarlo y comienzan a preguntar. Y dice la palabra de Dios que ya habían caminado como un día y medio en lo que buscaban y rebuscaban, hermanos, aleluya. Y de regreso hicieron otro tiempo igual. Así que ellos encuentran a Jesús, imagínate, en 3 días. Lo encuentran, él 3 días llenándose del conocimiento, de la sabiduría de Dios, llenándose de ese poder, de esa presencia gloriosa del Señor, hermano. Es algo maravilloso que deberíamos nosotros de tomar en cuenta, de que el tiempo que pasamos ante la presencia de Dios, hermanos, no es que estemos perdidos, no es que estemos, hermanos, aleluya, de una manera extraviados, no, estamos, hermanos, congruentes, sabiendo y conociendo el propósito de Dios. Por eso el que tú pases, hermanos, en estudiando la palabra del Señor, no es un tiempo perdido como mucha gente lo ve. Así ve la gente, hermanos. El tiempo que pasan en la palabra de Dios lo ven como perdido y no es así. Es un tiempo adquirido de conocimiento, llenándonos de la gracia del Señor. Y es triste que a mucha gente le decimos que escuche, que vaya a la iglesia, que escuche la palabra y todos dicen, no tengo tiempo. Todo el tiempo para esas personas es perdido, pero no. Veamos aquí, hermanos, aleluya, lo que la palabra del Señor dice. Él conocía su propósito, hermanos. Él conocía y decía en el verso 49, Jesús les contesta a sus padres cuando le reclaman. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él veía con valor. Él veía, hermanos, de una manera, hermano, bendito Dios, importante porque Jesús sabía su compromiso que él tenía y dice, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que los negocios de mi Padre? ¿No saben que en la presencia del Dios viviente? ¿No saben que ante la presencia del Todopoderoso, escuchar, ver, sentir esa presencia gloriosa, me es necesario estar? ¿Me es conveniente estar? ¿Me es de sabios estar? ¿Por qué me buscan? Hasta de una manera les está casi reclamando a sus padres, le está diciendo que ustedes no saben, que ustedes no entienden que me es necesario estar escuchando, que estar en los negocios de mi Padre. Es necesario, es importante, hermanos, que tengamos en claro nuestro compromiso con Dios. ¿En realidad tenemos un compromiso con Dios? Yo quisiera que tú te preguntaras, ¿tú en realidad tienes un compromiso con Dios? ¿Sabes que es importante estar en los negocios de nuestro Padre Celestial? Hoy en día, hermanos, es importante que todo el conocimiento que tú tienes lo compartas. Que sepas el propósito de Dios en tu vida sobre la tierra. Tienes un propósito. Dios dijo que Él iba a escoger vasos para depositar sus tesoros. Pero que estos, hermanos, somos nosotros y nosotros tenemos a su vez que compartirlos. Que compartir la palabra de Dios. Es necesario, hermano, aleluya, estar en el conocimiento del Señor, pero con el propósito de compartirlo. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Tú le dices al Señor como Jesús, ¿qué sigue, Señor? ¿Ahora qué sigue? Ya me preparé, ¿ahora qué sigue? Él crecía, hermanos, y hubo un lapso de tiempo en que no se supo de Jesús en la palabra, no se establece, pero nosotros creemos que Él siguió preparándose porque físicamente también se tenía que preparar Él. ¿Sabes? Para Él haber soportado todo ese trayecto, cargando una cruz, siendo azotado, siendo desangrado, siendo emocionalmente, hermanos, vituperado. Él tenía, hermanos, que soportar y prepararse de muchas maneras.
Tú y yo lo hacemos gracias al Señor. En el verso, hermanos, que nosotros leemos, el 51, nosotros vemos a un Jesús que se sujeta, hermanos, a la voluntad de su Padre, que sabe sujetarse a la voluntad, hermanos, aquí de sus padres, pero que sabe sujetarse a la voluntad de su Padre Celestial. Y descendió, dice Jesús, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos. Vemos a un Jesús, hermanos, en su etapa, que Él nos enseña que hay que sujetarnos, hermanos, a la voluntad de nuestros padres, que hay que sujetarnos, hermanos, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, vivimos nuestra vida como siervos, como cristianos, pero no nos sabemos sujetar a la voluntad? Hermanos, no nos sujetamos a nuestros padres. ¿Cuántos hermanos cristianos hay, hermanos, que no tienen cobertura, hermanos, aleluya, de padres espirituales que los van guiando, que los van dirigiendo, aún estando en la iglesia, hermanos, y aún siendo predicadores, no tienen cobertura? ¿Por qué? Porque son personas, hermanos, que no saben sujetarse a sus padres. La palabra de Dios nos enseña a un Jesús que sabe obedecer, que sabe sujetarse, hermanos, aleluya, a la voluntad de sus padres. Y dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Amén. Así que vemos, hermanos, aleluya, que es importante en el conocimiento del propósito de Dios que nos sujetemos a nuestros padres. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? ¿Ahora qué hacemos, pastores? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué necesitamos hacer? Bendito el Señor. Sujetarnos es importante. Sujetarnos es la voluntad de nuestro Dios. Aleluya, bendito el Señor. Porque esto es agradable al Señor. Es agradable, aleluya, bendito Dios. Porque Él, aquí nosotros veíamos que Él solo tenía 12 años. Y vemos esa vida en la cual de 12 años hasta 30 años vivía sujeto a la voluntad de sus padres y la voluntad de Dios. Amén. Aleluya, esto es algo maravilloso. También vemos, hermanos, en la vida de Jesús, en su tiempo, dice que Él crecía y se fortalecía, como acabamos de decir. Él tenía que, hermanos, fortalecerse. Jesús crecía y en sabiduría y en estatura. Él, hermanos, crecía en estatura. Él iba avanzando. Pasaban los años en Jesús. Pero Él tenía claro el propósito, que tenía que llegar el tiempo en que se cumpliera el propósito de su vida. Y llegó, hermanos, un tiempo en el cual Él entendió que ya era ese tiempo. Yo no sé en tu vida, hermanos, ¿qué esperas para comprender que ya es el tiempo de que tu ministerio se lleve a cabo como Jesús lo entendió? Llegó el tiempo en que su ministerio tenía que llevarse a cabo. La palabra del Señor nos habla, hermanos, aleluya, en el libro de Lucas, ahí mismo, que Él entonces comenzó su ministerio. Jesús principia su ministerio. Cuando Él entendió, hermanos, aleluya, que ya era su tiempo, Él comenzó su ministerio. Yo quisiera, hermanos, que hoy entendiéramos cuánto es el tiempo de nuestro ministerio. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu tiempo, hermanos? ¿Cuándo es el tiempo en el cual tienes que llevar a cabo tu ministerio? ¿Qué estás esperando? Quizás no tienes en claro el tiempo de Dios en tu vida. Quizás no tienes claro el tiempo, hermanos. Pero hoy es el día, hermanos. Hoy es el día en que nosotros podamos decirle al Señor, ya llegué hasta este tiempo, Padre. Ya estoy en este tiempo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer?
¿Cuál es el tiempo? Yo lo entiendo así. Ya es mi tiempo, Señor. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué debo de hacer? Mira, Jesús lo entendió de esa manera. Y dice que Jesús, hermanos, aleluya, Él oraba. Él oraba mucho y se preparaba. Dice arriba la palabra que acabamos de leer, Lucas 2, dice que Él se fortalecía. Él se fortalecía porque Él tenía, hermanos, aleluya, que soportar aquel proceso, como ya te dije, como ya lo hemos sabido, el proceso de que Él fuera crucificado, fuera a llevar esa cruz, hermanos, de un grande peso sobre sus hombros en una trayectoria, siendo aún desangrado. Entonces Él se fortalecía. Él crecía en estatura. Él se llenaba de sabiduría, de conocimiento, hermanos, para que llegara el tiempo en cumplir su propósito, su ministerio. Si tú sigues leyendo más adelante y ves en ese capítulo 4, en el verso 14, dice que ahí Jesús principia su ministerio. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo es el tiempo para principiar tu ministerio? Tú conoces, hermano, aleluya, que Dios te trajo, que Dios te llamó, que Dios, hermanos, puso en ti este propósito, hermano, aleluya, para seguir adelante. Pero ¿cuándo comenzará, hermanos, tu ministerio? Quizás no lo has comenzado porque no tienes en claro cuál es tu propósito, cuál es el tiempo. Quizás no tienes en claro porque quizás no hemos hecho lo que Jesús hizo, escuchar esa voz del Padre que le decía que era lo que seguía. Cuando Jesús escuchó que tenía que quedarse, hermanos, para oír la palabra de Dios, dice que en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, Él escuchó la voz del Padre. Él sabía cuando el Señor le hablaba qué era lo que tenía que hacer. Ok, nosotros ya tenemos este conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos lo comemos, lo devoramos, lo recibimos y lo guardamos? ¿O qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue adelante? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que sigue para seguir? Tú has estado escuchando la palabra de Dios, pero aún no sigues otro proceso, no hay otro paso, no lo has dado. Quizás ya recibiste a Cristo como tu Salvador, pero no te has bautizado. Estás detenido. No has seguido el proceso de Dios en tu vida. Estás detenida, hermana querida. Oyente que me has estado escuchando, que has estado escuchando el mensaje del Señor por otros lados, en las mismas redes sociales, en la televisión quizás. Y Dios ya te ha llamado, pero no has obedecido. No has escuchado que el Señor te dice, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, hermanos, para perdón de tus pecados y después recibiréis el poder del Espíritu Santo. O quizás, hermano, te has detenido, ya te bautizaste, ya recibiste el Espíritu Santo, pero hoy sigues, hermano, sigues ahí, hermano, estancado, solamente escuchando, recibiendo, pero no le has preguntado al Señor, ¿ahora qué sigue? Necesitamos preguntarle al Señor, Padre, ¿qué sigue? ¿Qué necesito hacer? Vemos el proceso de Jesús estableciendo su ministerio, hermanos, cuando Él entendió el tiempo. Él predicó el evangelio del reino, hermanos, aleluya, para que nosotros predicáramos el evangelio de salvación, el evangelio de perdón de pecados, el evangelio, hermanos, aleluya, que nos llevará a la vida eterna. ¿Qué sigue, Señor? Hoy el Señor nos pregunta, a ti y a mí, ¿conoces el propósito de tu vida sobre la tierra? ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida, de que has llegado a conocer la palabra de Dios? ¿Lo conoces? Y si lo conoces, hoy, hermanos, nuestra pregunta debería de ser, ¿qué quieres que haga, Señor?
¿Qué sigue? ¿Qué debemos hacer con todo lo que ya sabemos? Dios es bueno, hermanos, y Dios dice su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al conocimiento de su palabra. Hoy el Señor nos está llamando, hermanos, y nos está diciendo, hermano, aleluya, que veamos la vida de Jesús, que sigamos, hermanos, aleluya, que veamos el proceso de Jesús y su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio, hermanos, en la obra del Señor? Necesitamos practicarlo, necesitamos llevarlo a cabo, porque el tiempo, hermanos, está cerca. El tiempo, hermanos, aleluya, se está cortando en la vida, hermanos, del hombre. Esta tierra, hermanos, necesita de que tú vayas, de que tú lleves a cabo, hermanos, aleluya, tu ministerio. Así que en esta mañana, hermano, yo quiero dejarte este mensaje, que podamos entender, reaccionar y que podamos, hermanos, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Yo me quiero despedir sin antes dejar de saludar y de bendecir la vida de Connie González, de Elvia Jaramillo, de Iván Agreda, Olga Medrano. Dios le bendiga, pastora. Gracias al Señor por su vida. Sabemos que todo está bien. De Connie Ruiz, de Graciela Santana, Elida Chávez, Marco Alonso Huerta, de Rebeca Reyes.